Mejor. Ahora sí, la información tiene que ser la más directa y la mejor, y sobre todo beber de muy buenas fuentes. Israel Olivera, de Díaz Olivera Comunicación, buenos días. Cristina López, es un placer estar contigo. A mí me Sí, encanta sí, sí, sí. verte. Lo primero de todo es muy importante. ¿Cómo estás? Bien, estamos muy bien, estoy muy bien, estamos sanos, que yo creo que es el mejor titular que podemos dar estos días. Yo estoy sano, mi entorno está sano, así que por ahora bien, Sí, bien. porque Estamos peleando, bien. los datos son tremendos, son terribles desde luego, y también hay mucho bulo, también hay mucha mala Sí, sí. información, y información también velada. Ayer estaba comiendo en casa con mi cuñado y mi sobrino, que tiene 14 años, y hablábamos precisamente de esto, ¿no? Del exceso de información que se genera alrededor de determinadas cuestiones, ¿no? Y sin duda la pandemia es una de ellas. Alrededor de la pandemia se genera una cantidad ingente de información. Y cuando se nos traslada tanta información, se produce un efecto que se llama infoxicación, es decir, la desinformación por un exceso de información. Y concretamente, si hablamos de la epidemia, este fenómeno se llama infodemia, es decir, un exceso de información sobre la epidemia se llama infodemia, es decir, está estudiado, es un fenómeno que está estudiado desde el punto de vista comunicativo y nos hace que recibir esa cantidad ingente de información somos incapaces de procesarla y nos genera más desinformación. Ahora mismo me preguntas cuáles son las medidas que ha tomado la Junta de Andalucía en el último domingo y yo casi no sabría decírtelas. Claro, Porque porque tenemos tanta información que procesar y que generar que es muy difícil entresacar el grano de la paja. Es interesante esta historia. hoy el tema que tú nos propones, hablas de la crisis de la información o la Sí, información en crisis, sí. pero es verdad que en esta época que nos ha tocado vivir, donde hay una crisis sanitaria a nivel mundial, donde nos han encerrado en casa por las razones que todos sabemos, aunque siempre hay negacionistas, que esto también, Claro. bueno, esto es maravilloso, pero bueno, al estar encerrados en casa hemos tenido que saber qué pasa en el exterior, fuera de nuestras casas, y para eso hemos tenido que ver televisión, que escuchar la radio, meter en redes sociales, internet, es decir, hemos absorbido toda la información que nos ha llegado venida de diferentes partes. Es decir, ahora mismo yo no sé si la información está en crisis, porque obviamente información hemos recibido y mucha. Sí, mucha, no. La comunicación en crisis, más que la crisis de la información, es cuando se genera una crisis, cómo se comunica. Esto es fundamental, ¿no? Empresas, instituciones lo saben bien. De repente, ¡pum!, se genera una crisis y cómo yo comunico esta crisis. En referencia a lo que dices tú, es verdad que luego dentro de esa corriente de información, de ese tsunami informativo, se han colado pues muchos bulos, muchas fake news y sobre todo el problema no es tanto la información que nos llega, sino la poca capacidad o el poco tiempo que tenemos para procesar toda esa cantidad de información que nos llega. Ese es el problema, que no podemos estudiarlo, que no podemos ir a la raíz, que no podemos ir a la fuente, a lo que es fiable, a lo que es definitivamente cierto o veraz. ¿Y cómo ¿No? hacemos? Es complicado, es complicado. Para eso esto Yo de la información es una profesión. el consejo que desde Díaz Olivera Comunicación damos es intentar beber de diferentes fuentes siempre que se pueda. Por ejemplo, en el caso de los mensajes que nos llegan a través de WhatsApp, de redes sociales, hay que hacer un primer cortafuegos y no difundir las noticias que no tenemos claro que puedan ser ciertas o no. Esto es fundamental. No nos quedemos solamente con el titular, ir al cuerpo de la noticia. No nos quedemos solo con el titular, ir a la fuente de la noticia. No nos quedemos solo con el titular, sino ver quién está firmando esa información y si esa información y si esa firma es fiable o no es fiable. Es decir, son 3 o 4 pasos básicos para, en fin. Básicos, pero que nos saltamos a la torera en En muchos muchísimas. casos, porque luego el consumo es tan rápido y es tan urgente y es tan ávido de información que no nos permite hacer este ejercicio. De cualquier forma, ya todo va tan rápido que frenar ese cauce Sí, muy difícil. Entonces hay un poco hacer el ejercicio personal de cada uno de sí. ser lo más ecuánime posible y lo más justo posible. O hacerle caso a Fito Cabrales, de Fito y Fitipaldis, y pensar que no siempre lo urgente es lo importante. Y eso está claro. Frenar un poco, ¿no? Que esto es importante Ujú. porque el freno nos ayuda a reflexionar y la reflexión nos ayuda
entrever las cosas con un poquito más Ujú. de claridad. Y cuando vemos las cosas con un poco más de claridad, somos más difícilmente manipulables, más difícilmente engañables. Ujú. Esto es importante, pero Yo- bueno. Bueno, yo sé que hay muchos puntos que quieres tocar, yo me Sí, dejo sí, llevar, sí, sí, sí. que me dejo llevar, pero siempre se me van ocurriendo cosas. Cuando has dicho no quedarnos solo con los titulares, Sí. hay un ejercicio maravilloso que Ujú, yo suelo hacer, antes no lo hacía, reconozco, pero ya ujú, llevo bastante, 3 o 4 años, cuando elijo una noticia en el día, elijo una ujú. noticia y la he escuchado pues en un informativo de Antena 3. Y digo, ahora me voy a centrar en esa misma noticia a ver cómo me la cuenta el 24 horas. Y esa la voy a buscar en la sexta. Pero es que ahora me voy a ir a la prensa y me voy a coger el Ujú. diario El País, me voy a coger el diario El Mundo y voy viendo esa misma noticia, cómo me la cuentan. Lo mismo, pero diferente. Te das cuenta cómo le dan la vuelta a Sí, la eso tortilla. es lo que hay que hacer. Y muchas veces solamente es el titular, porque luego el cuerpo de la noticia es muy similar en todas las Sí, informaciones. pero incluso a pesar de eso, Pero ponen el foco en una información sí, que a ellos les interesa más y velan la otra. Y es un ejercicio maravilloso, porque sí. al final te das cuenta para tener tu propia opinión. Y es necesario, el consumo crítico de los medios de comunicación y de las redes sociales es completamente necesario para mantener, bueno, nuestra coherencia, ¿no? Y De criterio. pensamiento y de criterio, ¿no? Es fundamental ver, leer, beber de muchas fuentes diferentes y luego cada uno, pues bueno, puede extraer su opinión, su Ujú. criterio, en base a muchos otros parámetros, ¿no? En base a otros muchos puntos. Pero es muy importante leer y beber de diferentes fuentes. Pero Ujú. bueno, que hoy vamos a hablar de comunicación de crisis, que esto es fundamental, sobre todo en los tiempos en los que vivimos. ¿Qué es comunicar en crisis? Comunicación de crisis. Es Se puede, como en guerra hay sería. estudios, de verdad, así, casi como en guerra, hay estudios y estudios acerca de este asunto. ¿Qué ocurre cuando nuestra empresa o nuestra institución hay un hecho disruptivo que de repente nos asalta, ¿no? Un hecho disruptivo es algo que no pensábamos que podía pasar y de repente ocurre, pasa. Una crítica feroz en redes sociales, por ejemplo. ¿Qué Ujú. hacemos con eso? Puede ser una empresa, puede ser Puede una ser una empresa, puede institución. ser una institución, en fin. Una crítica feroz en redes sociales sobre un tema que no controlábamos o que no pensábamos que pudiera Ujú. traernos, generarnos problemas, y sin embargo ahí está, de repente, de un día para otro, sin anunciarlo y sin avisarlo. Publicado a vista de todos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues normalmente la gente lo que suele hacer es correr como pollo sin cabeza, que es lo primero que no hay que hacer. Lo primero que no hay que hacer es correr como pollo sin cabeza. Hay que tomarse las cosas con tranquilidad. Ante todo, mucha calma. Que esto era un LP de Sinistro Total, pero que también es aplicable para la comunicación. Ante todo, mucha calma. Sangre Mucha fría. calma. Sangre fría. No hay que correr. No hay que tomar decisiones precipitadas. Hay que estudiar qué es lo que ha pasado. Porque igual resulta que no es una crisis, que igual resulta que es la opinión de un señor que, del mismo modo que ha puesto verde mi producto en redes sociales, ha puesto verde el producto de la competencia o ha puesto verde, en fin, ¿no? Sí, ¿Qué es? que la finalidad de esa crítica. Puede ser un troll, ¿no? Un troleo y actuamos de manera excesivamente ligera o excesivamente rápida para intentar atajar una crisis que nos ha generado, que es la opinión de un señor o de una señora que se dedica a eso. Bien. O sea, O alguien que tiene una crítica real. primero estudiar qué es lo que está pasando. Alguien que tiene una crítica real. Muy bien, lo que tenemos que hacer es aprender. Aprender de esa crítica, no tomárnoslo como nunca jamás como algo personal, nunca jamás tomarnos la crítica como algo personal, no salir el dueño de la empresa en las redes sociales, no, Mira no. este tío lo que está Bueno, diciendo. porque resulta que igual tiene razón. De esto hemos hablado en este espacio ya, ¿no? Igual resulta que la crítica tiene razón, esa crítica que me están haciendo, y lo que me va a servir la crítica es aprender. Aprender para mejorar, y hay que tomarlo siempre así, aprendemos para mejorar, porque resulta que el paquete que tenía que haberles llegado el día 24 no les ha llegado el día 24. Y el cumpleaños del abuelo o de la abuela, pues se ha fastidiado por eso, ¿no? Pues hay que analizar las causas, por qué ha ocurrido esto, por qué ha dejado de ocurrir, y solucionarlo, y contarlo. Es fundamental contarlo. Las empresas e instituciones ante una crisis no pueden nunca jamás ocultar, meter la cabeza en un hoyo, nunca jamás. Tiene las patas muy cortas. Lo primero que hay que hacer es admitir, en efecto, sí, hemos detectado que esto que está usted contando es cierto,
vamos a intentar solucionarlo o estamos en vías de solucionarlo. Siempre hay que comunicar, siempre hay que trasladar que estamos en acción, que estamos en movimiento, que nosotros somos los primeros interesados en solucionar un problema que ha generado nuestra empresa o nuestra institución. Claro, mira, no hace mucho, no voy a decir quién, por supuesto, en redes sociales, un amigo de Facebook, que es amigo de Facebook, lo que todos sabemos lo que es un amigo de Facebook, Sí, tiene una empresa y había recibido una crítica en el Google Maps. Sí. Y la persona que había puesto la crítica hablaba concretamente de un mal servicio que había recibido, no se ha identificado y como Marbella es muy pequeña, pues el dueño de la empresa ha dicho, hombre, pues a este pavo le conozco y lo ha puesto de vuelta y media. Claro, el dueño del negocio dice que este señor falta la verdad, que tiene testigos y que no ha sido así. Yo recuerdo hace unos años, y voy a decirlo, el Corte Inglés, su política era el cliente siempre tiene la razón. Y había gente que usaba y abusaba de ese servicio, pero el Corte Inglés lo sabía, pero contaba con ello, el cliente siempre tiene la razón. ¿Qué pasa cuando el cliente no la tiene? Pues si tu política es, yo siempre le voy a dar razón al cliente, o como este señor que le ha dado la vuelta y ha dicho, mira, el pavo este, y es mentira, luego tiene poca vergüenza. ¿Cuál es el equilibrio? Son cosas diferentes. Es decir, una cosa es que el cliente tenga razón o no y otra cosa es que comunico yo como empresa. Esto es fundamental. Tu respuesta es lo importante. La respuesta es fundamental y la respuesta siempre tiene que ser asertiva. Es decir, yo entiendo cuál es su problema, mi empresa está en cauces de solucionarlo. Y ya está. Flow. Esto, me acuerdo que un profesor de filosofía hace un montón de años me decía, ¿sabes cuál es la mejor manera de desactivar una discusión? Bajar la voz. Y yo, ¿cómo? Sí, claro, bajar la voz. Si bajas la voz, la otra persona también la tiene que bajar. Si tú subes la voz, la otra persona, para hacerse entender, también la tiene que subir. La manera de desactivar una discusión es bajar la voz. Pues esto es un poco igual. Hay que ser siempre asertivo. Es decir, yo me pongo, y empático, ¿no? Y me pongo en la piel del cliente y dice, puede tener razón o no, pero sigue siendo un fastidio, ¿no? Y si el objetivo que tiene esa persona es desacreditarme, la mejor manera que tengo para combatirla es seguir siendo asertivo. Muchas gracias por su opinión, la tendremos en cuenta para siguientes ocasiones, y ya está. Es que no hay que volverse loco. Por eso digo que lo primero que hay que hacer todo es respirar, contar hasta 10, tener mucha calma, mucha calma, porque todo lo que comuniquemos va a nuestro favor o en nuestra contra. Todo lo que comuniquemos, incluso si no comunicamos, ¿no? Porque esto lo decimos siempre, en una situación de crisis hay instituciones, empresas que meten la cabeza debajo de un hoyo y se esconden. Si no comunicas tú, alguien lo va a hacer por ti. Y no queremos que alguien comunique por nosotros. Claro. Nosotros, como empresa, queremos decir exactamente que esto es así. Llevar nuestras riendas. Coger las riendas de la crisis, ¿no? Por esto es completamente fundamental guardar la calma y tomar decisiones desde la tranquilidad, desde la asertividad y desde la empatía. Es fundamental. No ganamos nada con ponernos hechos un basilisco en redes sociales. No se gana nada. Puede que el calentón te resulte, gratificante, pero luego a medio plazo esto no funciona. Y sobre todo también no porque las redes sociales, Internet tiene memoria. Hombre, claro. Y esto al final siempre repercute, ¿no? Siempre. Capturas un pantallazo y luego puedes borrar los tweets que quieras, pero el pantallazo sigue ahí, ¿no? Es muy importante también, en empresas un poquito más grandes, aunque yo aconsejo que todas, también las pequeñas, lo tengan en cuenta, es crear un protocolo de crisis. Si tú vendes productos, es probable que tengas un consumidor que no esté contento por la razón que sea. Entonces, cuando eso pase y este consumidor muestre sus quejas en redes sociales o muestre sus quejas de otra manera, tú tienes que tener un protocolo establecido ya, saber qué vas a hacer, cómo actuar. Lo tienes que saber ya. Tener estudiada la respuesta. Sí, muy interesante. Claro, esto es como los seguros, ¿no? ¿Yo para qué quiero un seguro? Bueno, pues por si acaso. Pues un protocolo de comunicación de crisis es fundamental en las empresas. Saber cómo actuar si esto me pasa. Tener una persona responsable de esa comunicación de crisis para que todo pase por ella. Por ejemplo, una institución. Tiene un problema una institución, un ayuntamiento, una administración, más o menos grande, más o menos pequeña. Bueno, es fundamental que se active un protocolo anticrisis de manera inmediata cuando se detecta que hay una. Es importantísimo que esa gestión comunicativa de la crisis la haga una sola persona.
es importantísimo que la institución solamente tenga un interlocutor con los medios de comunicación cuando estalle esta crisis. No de repente que venga, hable no sé quién y luego no sé cuántos y se den informaciones contradictorias acerca de un mismo hecho. Es fundamental que haya un protocolo anticrisis. ¿En partidos políticos se podría aplicar esto? Sí, 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 se aplica. Se aplica en partidos políticos, en la comunicación política, precisamente uno de la génesis de estos manuales de comunicación anticrisis generan los partidos políticos y las instituciones, porque son los que tienen, bueno, pues están más expuestos también a los medios de comunicación de manera permanente, etcétera, etcétera, y esto está estudiadísimo. Es que cuanto más expuesto estés, más posibilidades tienes de que te caiga un chaparrón. Sí, hay un refrán básico, ¿no?, que es el que tiene boca se equivoca, ¿no? Sí, está claro. Y si tú sales hablando en los medios de comunicación 7 veces a la semana, pues puede que de las 7 en una te equivoques. Claro, de cualquier manera, siempre hay algún político de sangre caliente que es difícil frenarles. De domar. Bueno. Nosotros en nuestra vida profesional hemos tenido de todo. O sea, hemos trabajado también en comunicación política y ha habido políticos y políticas que se dejan, en fin, pues asesorar y otros que no, que es imposible, ¿no? Caballos desbocados. Así que bueno, pero aún con todo yo creo que cada vez más las instituciones son conscientes de que esto es necesario, que tener un protocolo de comunicación de crisis es fundamental, para cuando pase, porque pasará, sepas cómo actuar. Esto es lo que decía, ¿no?, de guardar la calma, que hay un solo interlocutor, contestar siempre, no agacharse, no esconder la cabeza y sobre todo, ofrecer soluciones. No puedes cerrar una crisis en falso, mirando para otro lado y diciendo no, hay que ofrecer soluciones. Yo soy asertivo, entiendo que usted tenga esta queja, nosotros estamos trabajando para esto. Y cuando tengas la solución, ofrecérsela. Ofrecer la solución. Hay gente que es muy tozuda y piensa que a lo mejor esto es bajarse los pantalones, pero no, es lo que tú dices, es bajar la voz. Es bajar la voz de entrada. Y pensar eso a medio plazo y pensar que el interés es el medio plazo, no el corto plazo. El interés de todas las empresas tiene que ser el medio y largo plazo, es decir, mantenerse, ¿no? Estar vivo durante cuanto más tiempo mejor. Y luego otra cosa fundamental de las crisis es cerrarlas. Muchas veces atajamos bien la crisis, muchas veces ofrecemos las soluciones necesarias, muchas veces tenemos el interlocutor, la persona que va a hablar ante los medios de comunicación, por ejemplo, o ante la ciudadanía, y se nos olvida cerrarlas. ¿Y cómo se cierra una crisis? Diciendo cuál ha sido el problema, contando cuál ha sido el problema, cuando se tengan todos los datos, y diciendo cuál ha sido la solución al problema. Y muchas veces las empresas e instituciones se olvidan de esta última parte, que es fundamental. Y parece muy obvio. Fundamental. Es decir, yo no puedo decir que estoy buscando, sí, tiene usted razón, estoy buscando la solución al problema que ha tenido. Bueno, pues si la estás buscando, ofrécesela cuando la tengas. Claro. Que no tiene por qué ser inmediata, ¿eh? Puede ser al de una semana, o de 2, o al de un mes. Pero si tienes la solución a ese problema, si realmente lo que tú buscas con esta comunicación de crisis es salir reforzado, como empresa, como institución, tienes que buscar una solución, es decir, buscarla, no que quede en palabras, sino buscarla de verdad y ofrecerla. Y dar la explicación también pública, no solamente al afectado, sino para la imagen general. Sí. Yo estoy pensando, por ejemplo, en una pequeña empresa, una pyme, os tengo que decir que vuestra empresa Díaz Olivera Comunicación trabajáis mucho con pequeñas y medianas empresas y les dais este tipo de pautas que son, como tú dices, que son fundamentales. Y en esta comunicación de crisis, en el caso que tengas una queja de un cliente, tienes que saber cómo actuar. Porque es verdad que a la larga hay gente que dice, oye, es que la gente ha dejado de venir y nadie sabe por qué. ¿Y qué pasa? Y empiezan a bajar... Pues vamos a estudiar por qué, ¿no? Correcto, y muchas veces pueden ser cosas de estas. Porque resulta que había una crítica en TripAdvisor que me ha dicho que no sé qué. ¿Y tú qué hiciste? Le contesté, me quedé. Claro. Me quedé. Claro. ¿Y ahora qué? Bueno, pues igual tenías que haber esperado un poquitín, ¿no? Sí. Bueno, comunicación de crisis. ¿Qué hacer en caso de? Sí. Pues fíjate, yo he empezado con la crisis en la comunicación. A lo mejor... Hay muchos estudios acerca de la comunicación de crisis, es interesantísimo. Y fíjate, Israel, ahora mismo que muchos negocios se están cerrando, que hay una preocupación extrema porque no saben si van a poder seguir adelante, que han bajado los ingresos, que hay mucha gente que está en el paro. En esta situación tan complicada y tan delicada, ¿pueden olvidar este tipo de cosas que son muy básicas y fundamentales, pero ahora mismo diciendo, mira, yo con estar sano tengo bastante? Sí, y de hecho está pasando, nosotros lo detectamos y es un error.
vuelvo a repetir este axioma y añado otro, ¿no? Si no comunicas tú, alguien lo hará por ti, lo que no se comunica no existe. Entonces, si tú no comunicas, no existes. Y si no comunicas, puede que estés dejando la puerta abierta para que alguien lo haga por ti. Pues que el otro día fui a la pescadería no sé qué y estaba cerrado. Y ya está, y se queda así la Bueno, información. claro, estaba cerrado, pero es que hemos cambiado los horarios, ¿no? Ujú. Nos hemos adaptado al toque de queda y hemos cambiado los horarios. Bueno, tú lo has comunicado, eso, lo has trasladado por tus canales. Tienes Twitter, tienes Instagram, tienes Facebook, tienes WhatsApp. ¿Lo has comunicado por ahí? No, pues entonces es normal que la Claro. gente no lo sepa. Tú lo tienes que comunicar, luego que llegue al público o a la ciudadanía o a tu clientela, ya eso es diferente, pero tienes la obligación de comunicarlo, de que trascienda lo que es la comunicación interna de tu empresa. Maripili, vamos a cerrar a las 6 en vez de las... Sí, tal. No, que trascienda, ¿no? Que Sí. para eso tenemos redes sociales, tenemos canales de comunicación abiertos, que trascienda, ¿no? Ujú. Que trascienda. Luego ya, hombre, que la clientela se entere, que toda tu clientela se entere, es más difícil. Es más difícil, pero tú tienes la obligación de contarlo. Hay formas de hacerlo, pero Hay muchas formas de hacerlo. este es el primer paso. Cuando uno tiene redes sociales o está voluntariamente porque considera que es un buen escaparate para tu negocio y tal, fenomenal. Pero cuando, por ejemplo, esto que has dicho en TripAdvisor, hay gente, o sea, tú no te metes en TripAdvisor, tú no te registras en TripAdvisor. Soy yo que he ido un día a comer allí, le he hecho una foto y yo te he dado de alta y yo te he dejado mi opinión. Cuando no depende de ti, es muy difícil rastrear. Bueno, no es difícil, ¿eh? Desde el punto de vista profesional no es difícil. Porque está el Google Maps, por ejemplo, bueno, que ahí... Sí, está Google y ahí es un descuido que muchas empresas tienen, que no actualizan el Google Business, ¿no? Sí. No lo actualizan. No se buscan donde no hay... se buscan sus perfiles, lo primero que tiene que hacer una empresa es poner el nombre de su empresa en Google y ver si está. Si alguien te ha puesto. Claro, y si no estás, pues lo puedes utilizar. Si no estás y lo ha utilizado alguien, lo puedes reclamar. Es decir, hay opciones. Hay muchas opciones. Entonces, para tener una empresa que te lleve todo esto también es una tranquilidad. Hombre, Y claro. que las cosas se hacen bien y que tu nombre no está en cualquier Claro. sitio y por lo menos si estás, sabes dónde estás. Claro, sí, es importante. ¿eh? Controlas las quejas. En fin, desde el punto de vista profesional, hay herramientas precisamente para detectar este tipo de cosas. Tú no puedes estar entrando en cada una de las redes sociales para ver qué han puesto de un negocio X. Bueno, ¿no? pero hay aplicaciones que tienen ciertas alarmas cuando Sí, alguien te menciona claro, o te sí, etiqueta, sí, en fin. Sí, y luego hay herramientas que se dedican, que son para rastreo, ¿no? Que son puramente para eso, para ver qué menciones han hecho de mí, de mi negocio, de mi institución, en un lugar concreto. O sea, que hay herramientas de sobra para todo este tipo de cosas. Y ya para terminar, ¿todo esto se puede aplicar a un influencer? Tú imagínate que yo me quiero hacer influencer. Sí. Porque claro, cuando es una empresa que vendes algo, pero bueno, un influencer al fin y al cabo, yo es que el otro día, de verdad, yo alucino cómo hay gente que o tiene mucha suerte o ha dado con la clave. Sí. Una chica, me parece que vive en Miami, o así de Puerto Rico, no sé qué, ella mensualmente hace vídeos en YouTube, tiene un canal de YouTube y tenemos millones de seguidores, que me pongo a ver los vídeos y yo alucino porque digo, es que yo tengo más cosas que contar que esta muchacha, Sí. pero bueno, ha tenido suerte y no sé cómo lo hace. Y ella mensualmente en el vídeo hace un report, como dice ella, y dice los ingresos que tiene. Le paga YouTube $45.000 al mes. ¿Tú sabes lo que yo tengo que trabajar? Los años que yo tengo que trabajar, por lo menos 3 años, $45.000 al mes por colgar vídeos. Sí, sí. Esa persona también, todo esto que tú estás diciendo, una crítica, pero la gente te dice, porque fea hasta hoy, pues no sé qué, pues dices tontería, tú lo que tenías que arreglarte los dientes, y ese tipo de... Y tú contestas, tú te voy a dar un... Bueno, un influencer... Un influencer también puede articular... Un influencer, si es profesional, no deja de ser una empresa. Entonces tiene que actuar como tal, ¿no? Y todas estas cosas las tiene que tener previstas si no lo tiene ya. Es decir, tiene una estrategia de comunicación seguro que tiene también, si no montado, por lo menos tiene a su alrededor un perfil profesional de gente que le van a ayudar si se genera una crisis. O sea que esto no es suerte. Seguro. Esto muy pocas veces es suerte. Cuando alguien funciona en YouTube, dice, ¿cómo gano yo dinero? Y a lo mejor contando vídeos, yo qué sé, gente abriendo paquetes. La hay, ¿eh? La hay.